Bienvenidos a nuestro podcast sobre la evolución de la poesía. Soy Pablo y hoy nos acompaña Fabricio, Mervin y Fabián. En este episodio exploraremos cómo los recursos poéticos han cambiado a lo largo del tiempo, desde la poesía clásica hasta la contemporánea. Exploración de recursos poéticos y evolución de la poesía. En la evolución de la poesía desde la clásica hasta la contemporánea, tres recursos poéticos importantes son la metáfora, la imagen sensorial y el juego de palabras. En la poesía clásica, esos recursos se utilizaban para crear imágenes vividas, transmitir significados profundos y añadir un toque de ingenio. En la poesía contemporánea, estos recursos han evolucionado para reflejar una sensibilidad más moderna y diversa, explorando temas sociales, políticos y existenciales de manera abstracta y experimental. En la poesía visual, estos recursos se presentan de manera única a través de imágenes y símbolos visuales, creando una experiencia poética que va más allá de las palabras escritas y desafiando al lector a interpretar el texto de formas diversas. En resumen, la evolución de estos recursos poéticos en la sensibilidad estética y las preocupaciones temáticas a lo largo del tiempo, mostrando cómo la poesía sigue siendo un medio poderoso para expresar la complejidad de la experiencia humana en diferentes contextos. Hola a todos, soy Fabricio. Comencemos hablando sobre la evolución de los recursos poéticos. En la poesía clásica vimos un uso predominante de la métrica y la rima, mientras que en la poesía contemporánea vemos una mayor experimentación con formas libres y técnicas visuales. Los recursos poéticos son herramientas lingüísticas y estilísticas que los poetas emplean para enriquecer sus obras y transmitir significados más profundos. Estos incluyen figuras retóricas, elementos métricos y formas de expresión específicas que contribuyen a la belleza y la eficacia de la poesía. La poesía clásica y contemporánea difieren en los recursos poéticos utilizados y en su enfoque estilístico, mientras que la poesía clásica se adhiere a formas y estructuras tradicionales. La contemporánea tiende a ser más experimental y libre en su expresión. A continuación les mostraré unos ejemplos sobre la evolución de los recursos poéticos. Número 1. Metáfora. Utilizada para crear imágenes vividas y transmitir significados directos. Contemporánea. Se vuelve más abstracto y experimental explorando temas complejos de manera surrealista. Número 2. Imagen sensorial. Clásica, empleada para evocar paisajes y emociones vívidas de manera más concreta. Contemporánea, puede ser más abstracta y fragmentada, explorando temas personales desde una perspectiva contemporánea. Número 3. Juego de palabras. Utilizada para crear ritmo y musicalidad en los versos. Contemporánea, se emplea de manera más irónica y posmoderna, cuestionando las expectativas sociales y la identidad en el mundo moderno. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre los elementos de la poesía. Trataremos de identificarlos un poco más. El autor del poema es aquel que crea la obra. El sujeto lírico es la voz dentro del poema. Y el destinatario poético es la persona o entidad a la que se dirige el poema. Hay otros elementos fundamentales que delinean la estructura de una composición poética. Quiero abordar cada elemento de la poesía con detalle y luego voy a proporcionar ejemplos para ilustrar cómo se manifiestan en diferentes tipos de poesía. El primero es el autor del poema. El autor del poema es la persona que lo escribió. Es quien crea la obra poética y decide cómo se expresan las ideas y emociones. El autor puede tener una influencia significativa en el tono, el estilo y el contenido del poema. El sujeto lírico. El sujeto lírico es la voz que está dentro del poema, una voz poética. Es decir, el yo que habla o expresa sus sentimientos y pensamientos.
No necesariamente tiene que ser el autor. Puede ser también un personaje ficticio o una representación poética del propio autor. La perspectiva del sujeto lírico puede influir mucho en la interpretación del poema. Ahora, definición de poema. Un poema es una obra de literatura que utiliza el lenguaje de manera artística y creativa para transmitir ideas, emociones o experiencias. Los poemas suelen tener una estructura métrica y pueden utilizar diferentes recursos poéticos como la rima, la aliteración y la metáfora. Con esto podemos crear diferentes efectos estéticos y evocativos. El destinatario del poema. El destinatario del poema es la persona, grupo o entidad a la que el poeta dirige su obra. Puede ser explícito, como cuando el poeta menciona directamente al destinatario en el poema, o implícito, como cuando se deduce el contexto o la temática del poema. Bueno, el destinatario poético. El destinatario poético es una figura imaginaria. Puede ser real o abstracta a la que el sujeto se dirige con palabras dentro del poema. Puede ser una persona, un objeto, un lugar o incluso una idea. El destinatario poético también puede influir en el tono y el contenido del poema. Por último, el contexto social en el que se desarrolla el poema. El contexto social en el que se desarrolla el poema se refiere al entorno histórico, al cultural y poético en el que fue escrito. Este contexto puede influir en el contenido y el significado del poema, así como en la forma en que se percibe y se interpreta. Los eventos sociales y las preocupaciones de la época pueden reflejarse en la poesía de diferentes maneras. Ahora hablaremos sobre algunos ejemplos de cómo estos elementos se manifiestan en diferentes tipos de poesía. En un poema romántico, el autor podría ser un poeta famoso como Lord Byron o John Keats, mientras que el sujeto lírico podría ser un amante melancólico que expresa sus sentimientos de amor y pérdida. Un poema lírico moderno podría tener como un autor a un poeta contemporáneo como Lang Lev o Rupi Kaur, con el sujeto lírico siendo una voz femenina que reflexiona sobre temas de identidad, empoderamiento y relaciones. En la poesía épica, como la Ilíada de Homero, el autor es el poeta que recopiló y narró las gestas heroicas, mientras que el sujeto lírico podría ser un personaje legendario como Aquiles o Héctor, enfrentándose a los desafíos de la guerra y el destino. En un poema de protesta social, el autor podría ser un poeta activista contemporáneo, como Maya Angelou o Amiri Baraka, con el sujeto lírico siendo una voz colectiva que denuncia la injusticia y aboga por el cambio. En un poema lírico personal, el autor y el sujeto lírico podrían ser la misma persona, como en los poemas Confesiones de Sylvia Plath o Anne Sexton, donde el poeta reflexiona sobre su propia vida, emociones y experiencias. Estos ejemplos que acabo de mencionar muestran cómo los diferentes elementos de la poesía pueden combinarse y manifestarse de diversas maneras en una variedad de géneros y estilos poéticos, cada uno obviamente con su contexto social y emocional. Hola a todos, soy Emilio. Para ilustrar lo discutido hemos adaptado un cuento conocido en forma de poema. Nuestra adaptación destacada el uso de recursos poéticos como la metáfora y la aliteración. Les presento nuestro poema basado en el cuento del ruiseñor y la rosa. En un jardín de sueño, lleno de colores vivos donde las rosas brotaban con su fragancia de suspiros, un joven apasionado con ojos de ilusión buscaba la flor perfecta, la más pura bendición. Sus labios murmuraban versos de amor y deseo, anhelando conquistar el corazón de su amada, arrebató anhelo. Pero la joven caprichosa exigía una rosa escarlata, como prueba de su amor, una rosa de pasión destada. El joven se desesperaba, pues el invierno llegaba, y las rosas en el jardín congeladas no florecían, aún sí se guardaba. Hasta que un día un ruiseñor, con su plumaje de arcoíris, escuchó el llanto del joven y sintió su alma el desconsuelo. ¿Por qué lloras, joven?, trinó el ruiseñor con dulzura.
por el amor perdido por la rosa que necesitó con su premura. Yo te ayudaré, prometió el ruiseñor con fervor, aunque me cueste la vida, y te traeré esa rosa de amor. Voló entonces el ruiseñor en busca de la rosa escarlata, y entre espinas y frío su cantar no se detenía, aunque las alas se lastimaba, hasta que encontró una rosa oculta entre la nieve y el frío, una rosa que irradiaba pasión con un fuego en el estío. Con su pecho sangrando arrancó la rosa del ruiseñor, y con su último aliento entregó al joven el apasionado con fervor. Pero al ver la rosa, la joven suspiró con desdén. Entonces, esta rosa no es suficiente, dijo con frialdad, no es lo que quiero, joven. El joven, desconsolado, comprendió la verdad amarga, que el amor verdadero no se mide por una rosa, por más escarlata que cargara. Y en su corazón el ruiseñor encontró su morada, pues su sacrificio, su amor jamás sería olvidada. Así que en el jardín donde las rosas florecen, la historia del ruiseñor y la rosa en versos resplandecen, porque el amor verdadero, más allá de las pruebas terrenales, en su canto eterno un susurro en las almas inmortales. En el podcast Exploración Poética del Pasado Presente, llamado nuestro podcast, se abordaron diversos aspectos relacionados con la evolución de la poesía y los recursos poéticos. A lo largo del tiempo, los principales puntos discutidos fueron: en la introducción a la evolución de la poesía, se presentó el tema del podcast y se introdujo la idea de explorar cómo han cambiado los recursos poéticos desde la poesía clásica hasta la contemporánea. 2. Exploración de recursos poéticos. Se discutió el papel de la metáfora, la imagen sensorial y el juego de palabras en la poesía clásica y contemporánea. Se destacó cómo estos recursos han evolucionado para reflejar una sensibilidad más moderna y diversa, explorando una variedad de temas de manera abstracta y experimental. Número 3. Evolución de los recursos poéticos. Se profundizó en cómo la poesía clásica y contemporánea difieren en los recursos poéticos utilizados en su enfoque estilístico. Se mencionó el cambio desde la métrica y la rima en la poesía clásica hacia una mayor experimentación con formas libres y técnicas visuales en la poesía contemporánea. Identificación de elementos de la poesía. Se analizaron los diversos elementos que componen un poema, como el autor del poema, el sujeto lírico, el destinatario del poema y el contexto social en el que se desarrolló. Se proporcionaron ejemplos para ilustrar cómo estos elementos se manifiestan en diferentes tipos de poesía. En resumen, el podcast proporcionó una visión amplia y detallada de cómo han evolucionado los recursos poéticos a lo largo del tiempo, desde la poesía clásica hasta la contemporánea, y cómo estos elementos se combinan para crear una obra poética significativa y estéticamente rica. La comprensión de la evaluación de la poesía y sus elementos es fundamental en el contexto literario actual por varias razones. Primero, nos permite apreciar la riqueza y la diversidad de la tradición poética, al entender cómo han cambiado los recursos poéticos a lo largo del tiempo. Podemos reconocer la influencia de diferentes movimientos literarios y culturales en la poesía contemporánea. Esto nos ayuda a contextualizar y valorar las obras poéticas en su contexto histórico y artístico. Además, comprender la evolución de la poesía nos permite explorar nuevas formas de expresión y experimentación. A medida que la poesía ha evolucionado, se han desarrollado nuevas técnicas y estilos poéticos que desafían la convención tradicionales y amplían los límites del arte poético. Esto nos brinda la oportunidad de explorar y creer
poesía de manera innovadora y creativa. También es importante entender los elementos de la poesía para poder analizar y interpretar las obras poéticas de manera más profunda y significativa. Al identificar elementos como el autor del poema, el sujeto lírico y el contexto social en el que se desarrolla el poema, podemos comprender mejor las intenciones del poeta y el significado detrás de la obra. En resumen, comprender la evolución de la poesía y sus elementos en el contexto literario actual nos permite apreciar su riqueza y diversidad, explorar nuevas formas de expresión y analizar e interpretar las obras poéticas de manera más profunda y significativa. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje a través de la poesía. Esperemos que este podcast presentados por Pablo, Fabricio, Mervin y Emilio haya sido informativo y enriquecedor y que les haya inspirado a explorar más el maravilloso mundo de la poesía. Gracias por su apoyo, continúo y hasta la próxima.